tal, niños? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, con ánimo de empezar una nueva clase y dentro de lo que es la función de reproducción. Tenemos ya varias sesiones acerca de esta función de reproducción y para ello, pues recuerden ustedes que cuando hablamos de funciones, el ser vivo presenta tres funciones, lo que es la función de nutrición, la función de relación, la función de reproducción. Estas tres funciones van a permitir el mantenimiento de la vida. Asimismo, dentro de lo que es la función de reproducción, es aquella función que permite la continuidad de la vida, la continuidad de la especie. Ahora, hemos hablado en las primeras sesiones, dentro de este punto, sobre los aparatos reproductores, masculino, femenino. Hemos hablado de la reproducción en animales inferiores, en animales irracionales también. Ahora, vamos a seguir hablando de esta función, pero ya hablamos de la función de reproducción, pero en las plantas. Muy bien, entonces vamos a compartir la clase. La reproducción en las plantas. Estamos en la sesión número 14. Muy bien, entonces a continuación el tema. Al hablar de reproducción en las plantas, estamos hablando de dos formas, de lo que es la reproducción sexual, y para ello intervienen las flores. Se dan dos procesos, un proceso de polinización y también un proceso de fecundación. Cuando hablamos de la reproducción asexual, acá no intervienen flores, intervienen otras estructuras en una planta, por ejemplo, las raíces, los tallos, hasta los mismos frutos. Y las formas o los tipos de reproducción asexual que encontramos son por estolones, por rizomas, por tubérculos y otras más que a continuación ya vamos a explicar en detalle. Empecemos con la reproducción asexual o también llamada reproducción vegetativa. El primer tipo son los estolones. Acá es propia de las plantas que son rastreras, por ejemplo el zapallo. En este caso, las raíces rastreras se convierten en nuevas plantas. La unión entre la planta madre, por decirlo así, a la hija, se llaman estolones. Esta raíz se va a convertir en una nueva planta por estolones. Asimismo tenemos lo que es el bulbo. El bulbo es un tallo subterráneo donde se va a permitir la formación, en este caso, de bulbos. De los bulbos salen otros bulbos. En este caso, de las capas salen otras capas. Y esta es propia de la cebolla, como ustedes observan, de la cebolla de cabeza o de la cebolla china, de los tulipanes, que son flores muy preciosas también, de los lirios. En este caso, podemos observar que de este bulbo sale un tallo brotando, el bulbo, ¿sí? Del bulbo las capas. La cebolla tiene varias capas, ¿no es cierto? Bien, ese es un bulbo, pues. Las raicillas o raíces. Tenemos el tubérculo. El tubérculo también es un tallo subterráneo, pero recuerden que el bulbo presenta varias capas. En cambio, el tubérculo, una sola nada más, ¿no es cierto? Una sola estructura. El tallo subterráneo acumula alimentos, acumula nutrientes. Y este tallo va a presentar yemas. Estas yemas van a brotar y darán una nueva planta. En este caso, miren, a continuación tenemos lo que es la papa. Si una papa se siembra, se coloca en la tierra, en este caso, estas yemitas van a permitir, como ustedes acá observan, la formación de raíces y la formación de tallos y continuamente hojas. Y así se origina una nueva planta. Se dan cuenta que a medida que estamos explicando nos damos a notar de que la reproducción asexual no va a presentar, ¿sí? No presenta, en este caso, o no se da con flores, sino se da con frutos, se da con raíces, se da con tallos. Esqueje o estaca. Muchas veces, por ejemplo, cuando nuestros padres pues tienen plantas y estas plantas ya comienzan a brotar demasiado, ya cortan, ¿no? Las van cortando, las van podando, dicen, ¿no es cierto? Las van podando. Y muchas veces estos pequeños pedacitos de estas plantas las botamos.
deberíamos guardarlas. ¿Para qué? Y deberíamos utilizarlas. Esos son los llamados esquejes o las llamadas estacas. Estos tallitos, una vez que se cortan, se entierran, como ustedes acá observan. Acá notamos, por ejemplo, el geranio. Pedacitos se van enterrando y van originando raicillas, originan más ramas y por ende otra nueva planta. Entonces, volviendo a repetir, nos damos cuenta que gracias, por ejemplo, a los tallos, gracias a, en este caso, a los frutos o a las raíces se origina una nueva planta. Asimismo, también este tipo de reproducción es propia de claveles, de rosas. El acodo. Una rama, ¿sí? Esta es una rama que sin separarse del tronco se va enterrando, dejando el aire su extremo. Miren cómo se va doblando esta rama, se va atando esta rama en la parte interna, en la parte subterránea, y luego, a medida que uno lo va regando, le van saliendo raíces, va saliendo ya un tallo verde y pequeñas hojitas. Se está originando una nueva planta a través del tipo de reproducción asexual por acodo. Esta reproducción es propia de la vid, de la uva. El injerto. El injerto es un tipo de reproducción que consiste en colocar una ramita o una yema. Por ejemplo acá, esta ramita o yema se llama injerto. Y se le coloca, miren, se hace un corte, acá otra ramita que está ya en el suelo, se le hace un corte, a este se le considera, se le llama injerto, y a este se le llama patrón. Imaginemos que este sea el tallo de un geranio, pero de un geranio blanco, y de este sea rojo. Se pega, como ustedes acá lo observan, miren, se ata, y al cabo de algunas semanas esto ya llega en el intercambio de nutrientes y se va formando una nueva planta, pero pues quizá pueda ser una planta con una flor blanca, ¿sí? Con una flor blanca, pero con manchitas rojas, o sale un poquito rosada, con un tipo de coloración similar, una combinación de estos dos colores, blanco y rojo. Muy bien. Ahora, hablemos acerca de lo que es la reproducción sexual, aquella reproducción o por semillas le indica, aquella reproducción que se caracteriza por presentarse en las flores, ¿sí? Presentarse en las flores. Veamos acá. Para poder explicar es necesario recordar este punto. Acá tengo una flor, ¿sí? Con sus respectivas partes. Lo que a mí me importa ahorita es que ustedes puedan identificar y recordar cuáles son los órganos reproductores de una flor. En este caso, vamos a encontrar que, miren, este órgano reproductor, muy bien, este órgano reproductor en este caso es un gineceo, es un órgano reproductor femenino. Y el gineceo, como ustedes acá lo observan, el gineceo presenta las siguientes partes: el estigma y el estilo. Estos forman lo que es el tubo polínico. Tubo polínico. Luego tenemos lo que es el ovario. Y dentro del ovario se va a desarrollar, se va a producir lo que son los óvulos, que es el gameto sexual, gameto sexual femenino. Asimismo, a los costados de este gineceo vamos a encontrar varios estambres, o también llamado androceo, órgano reproductor masculino. Y está conformado por la antera, miren, cuando se abre una antera salen unos granos amarillos, que son los granos de polen. Tenemos un filamento. Entonces, volviendo a repetir, observamos acá el gineceo, el órgano reproductor femenino, y androceos, los órganos reproductores masculinos, ¿no es cierto? Muy bien. En este ejemplo, en este dibujo, vamos a encontrar que esta flor es hermafrodita, que tiene los dos sexos, el sexo femenino y el sexo masculino. Hay flores que son unisexuales, es decir, hay flores que solamente son femeninas y hay otras flores que son solamente masculinas. En este caso, presenta los dos sexos. Bien, ahora sí podemos explicar la reproducción sexual.
La reproducción sexual se da a través de dos procesos, lo que es la polinización y posteriormente se da lo que es la fecundación. Veamos el primer proceso, lo que es la polinización. Acá interviene lo que es el polen, de ahí el nombre polinización, viene lo que es el polen. ¿En qué consiste? Este polen cae al estigma, al estilo, cae al tubo polínico. Lo vamos a ver ahorita a través de un dibujo. Muy bien, miren, observen acá este dibujo. ¿En qué consiste la polinización? Es cuando el polen, como ustedes acá observan, el polen cae por el estigma, por el estilo, o sea, cae hasta el tubo polínico. Hasta acá nada más estamos hablando de polinización. Posteriormente ya estaríamos hablando de un segundo proceso, que es la fecundación, pero por el momento nos quedamos en polinización. Entonces, hay dos tipos de polinización según lo que ustedes observan, una polinización directa y una polinización indirecta. La polinización directa es cuando el polen cae, en este caso se abre una antera y cae sobre el estigma de la misma flor. Recuerden que en este caso las flores pueden ser hermafroditas, tienen ambos sexos, esto es polinización directa. Cuando del androceo caen los granos de polen, se abre la antera, recuerden, se abre la antera, sale el polen y pasa por el estigma y el estilo. Polinización directa, una sola flor. Pero cuando hablamos de polinización indirecta, es cuando el polen de una flor cae al estigma de otra flor, es decir, intervienen dos flores, una masculina y la otra femenina. Este tipo de polinización indirecta va a tener diferentes formas. Por ejemplo, una polinización indirecta de tipo anemófila, o sea, con ayuda del viento. Podemos observar acá, miren. El polen, ¿sí? El polen en este caso, de una flor masculina, el viento va llevando su polen, como ustedes acá lo observan. El viento va llevando ese polen. Y ese polen, con ayuda, vuelvo a repetir, del viento, cae por el tubo polínico. Es decir, cae en este caso a una flor femenina. Y se origina lo que es en este caso la semilla, una nueva planta. Lo que es una polinización indirecta entomófila, ocasionada por insectos. En este caso, un insecto comienza a tomar de repente el néctar o el polen, por ejemplo, de una flor masculina. Muy bien. En su aparato bucal o en sus patas ya tiene ese polen. Después va, de manera natural, a una flor femenina y cae de manera espontánea este polen. Polinización. Asimismo también la polinización ornitófila. En vez de un insecto ya actúa lo que es un ave. Un ave, por ejemplo, come de una flor masculina, en su aparato bucal o en sus patas, también se pega ese polen. Luego, posteriormente, vuelve a tener hambre, pero se posesiona en una flor femenina y cae el polen al tubo polínico. Hidrófila, en este caso, a través de lo que es el agua. Con ayuda del agua, este polen se va de una flor masculina y llega a una flor femenina. Acá también podemos observar, miren, una polinización artificial. Cuando el hombre interviene la mano del hombre, si es cierto. Cuando el polen es, en este caso, ingresado por el hombre al tubo polínico. Muy bien, entonces, vuelvo a repetir, la polinización es cuando, gracias a la abertura de las anteras, estos granos de polen caen al tubo polínico. Ahí estamos hablando de polinización. Segundo proceso, la fecundación. Recuerden ustedes, hasta acá llegó el polen. Muy bien. Ahora, este polen cae al interior de los ovarios. Cae y toma contacto con el óvulo, originando una nueva célula, un huevo o cigoto. Este óvulo fecundado y maduro se convierte en semilla y el ovario se transforma en fruto. Vuelvo a repetir, la unión de los granos de polen y óvulo originan el huevo o cigoto, es decir, en la planta origina lo que es la semilla. Y este ovario ya desarrollado y maduro se convierte en fruto. Por eso es que cuando comemos una fruta, por ejemplo, una manzana o un durazno, la semilla siempre está en el centro. Es decir,
estamos comiendo ovarios desarrollados y maduros. Muy bien. A continuación, abrimos ese módulo y nos encontramos con 3 preguntillas. La primera pregunta dice, ¿qué técnicas de reproducción asexual de las plantas conoces? Seguramente injerto, de repente el esqueje o estaca, el acodo o el estolón. ¿Pueden tener frutos las plantas sin flores? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Sí o no? Sí, claro, porque puedo cortar, por ejemplo, los tallos, puedo extraer, por ejemplo, frutos o raíces y de las diferentes partes de esa planta o de una planta puedo originar una nueva planta, pero en este caso, frutos, no, ¿no es cierto? No, en este caso no. Yo sin flores puedo originar una nueva planta a través de diferentes partes de la planta, decía. Pero, ¿puedo tener frutos? No, porque para esto es indispensable poder tener flores y que estas flores, con un debido proceso de polinización y de fecundación, pueda originarse lo que es la semilla. ¿En qué se diferencia la polinización y la fecundación? La polinización es cuando los granos de polen caen al tubo polínico. Y la fecundación es cuando ese grano de polen toma contacto con el óvulo, formando lo que es la semilla. Muy bien, chicos, entonces, a continuación les voy a dejar un video muy bonito. Se llama La maravilla de la polinización. Espero que les guste. A mí me encanta. Muy bien, cuídense mucho. Hasta luego.